Vamos a hacer una coca de tomate seco con ajo arriero y unas esferas de tomate. La primera elaboración será poner el ajo arriero a hacer. Herviremos la patata, herviremos junto con el bacalao y en este caso le añadiremos mayonesa Chovy para que le dé un puntito de untuosidad. Una vez esté frío lo pasaremos a unas mangas pasteleras y reservaremos para el montaje. Por otro lado haremos la coca de tomate. Trituraremos tomate seco y haremos la masa de la coca, ¿vale? Pondremos harina, levadura, cerveza y aceite, junto con la pasta de tomate que previamente habíamos hecho del tomate seco. Lo mezclamos todo, lo ponemos entre dos papeles sulfurizados y lo metemos en el horno a 160 grados durante 10 minutos. Lo sacamos y hacemos el tamaño de las tostas. Una vez estén hechas, marcadas, las volvemos a meter en el horno y las dejamos 10 minutos más. Las reservamos, también las tengamos. Por último haremos las esferas de tomate. Con tomate rallado y bien colado y bien fino, lo levantaremos a ebullición y le añadiremos agar-agar. Una vez levante a ebullición y con la ayuda de un termómetro lo bajaremos a 37 grados. Tendremos aceite de girasol frío y cuando esté bien frío, con un biberón tiraremos la mezcla del tomate dentro del aceite, creando unas esferas de tomate. Y luego simplemente montaremos la coca, el ajo arriero y encima las bolitas de tomate. Nuevos Ketchup Kits y Mayo Kits Star Wars. Todo el poder de la salsa en 6 envases coleccionables. Diviértete con ellos. Entra en chubikits.es y descubre cómo ganar viajes alucinantes. Pon rumbo a la fantasía. Chubikits, sabrosa diversión.